El caso del alumno esposado por una bolsa de Doritos. Crisis ética y legal de la inteligencia artificial en entornos escolares. En la secundaria Kenwood High School del condado de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, un joven estudiante afroamericano, Takin Allen, fue esposado y registrado por la policía tras una alerta emitida por un sistema de inteligencia artificial encargado de detectar armas dentro del recinto escolar. La supuesta arma resultó ser una bolsa vacía de papas fritas Doritos, la cual, según el sistema, habría sido identificada erróneamente como una pistola. El incidente ocurrió mientras el estudiante esperaba después de la práctica de fútbol americano. Derivó en una escena que él describió como aterradora y humillante. Me hicieron poner de rodillas, poner las manos detrás de la espalda y me esposaron. Me apuntaron con un arma. Pensé que podía morir. 8 patrullas policiales acudieron al lugar. Solo después del registro físico y la revisión de la escena se comprobó que no existía ningún peligro real. Desde un punto de vista legal y de derechos civiles, este caso abre un debate profundo en 3 niveles. El uso de la inteligencia artificial en seguridad pública, el sistema de detención de armas utilizado por el distrito escolar, desarrollado por la empresa OmniLearn, escanea imágenes en tiempo real de cámaras de seguridad buscando patrones que coincidan con armas de fuego. OmniLearn argumentó que el sistema funcionó correctamente, pues su protocolo es alertar ante una posible amenaza y dejar la revisión final a un humano. Sin embargo, esto pone en tela de juicio la fiabilidad y el margen de error de la inteligencia artificial aplicadas en contextos donde las decisiones afectan derechos fundamentales como la libertad personal y la integridad física. El acto de esposar a un menor de edad sin evidencia de delito configura, en principio, una violación del debido proceso y de la presunción de inocencia. En Estados Unidos, la cuarta enmienda protege 4 registros, protege a las personas y más a los menores de edad contra registros y detenciones arbitrarias. Y si bien los oficiales actuaron ante una alerta de posible alarma, la respuesta fue desproporcionada frente a la verificación visual inmediata de la que no había amenaza. Incluso la directora del centro, Kathy Smith, confirmó que la alerta había sido cancelada antes de que llegara la policía, lo que agrava la falta de comunicación y la negligencia administrativa. Casos similares en Estados Unidos han mostrado que los algoritmos de reconocimiento visual e inteligencia artificial suelen presentar sesgos raciales. Aquí es donde es más grave el asunto. Estamos hablando de discriminación. Estudios del Mid Media Lab y del algoritmo Justice Legua han evidenciado que las inteligencias artificiales de detención facial o de objetos pueden cometer errores con mayor frecuencia al analizar personas de piel oscura o movimientos rápidos. Así, el incidente podría ser interpretado también como un caso de discriminación tecnológica, en donde un joven afroamericano fue tratado como sospechoso por un error de máquina amplificado por prejuicios institucionales. En Europa, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea clasifica los sistemas de seguridad automatizados como de alto riesgo, imponiendo estrictos controles de transparencia, supervisión humana y responsabilidad. En países como Francia o Alemania, un sistema que provoca una intervención policial sin base fáctica podría generar responsabilidad civil y administrativa para la institución educativa y el proveedor tecnológico del servicio. En América Latina, aunque aún no existen marcos tan avanzados en cuanto a ley se refiere, Colombia, Chile y México discuten actualmente proyectos de ley para regular el uso de la inteligencia artificial en entornos educativos y de seguridad, justamente para evitar abusos o errores que vulneren derechos humanos. La superintendencia del condado de Baltimore, Miriam Roger, calificó el hecho como realmente lamentable y anunció una revisión completa del sistema y de los protocolos de respuesta. Varios concejales locales solicitaron la suspensión temporal del sistema de inteligencia artificial hasta que se evalúen los criterios de precisión, comunicación y proporcionalidad de las respuestas policiales. El abuelo del estudiante, Lamont Davis, exigió responsabilidad directa. Algo debe hacerse. Las personas deben rendir cuentas. OmniLearn sostuvo que el protocolo funcionó como debía funcionar, al emitir una alerta para revisión humana. No obstante, esa afirmación resulta éticamente problemática. Si el funcionamiento correcto de un sistema de inteligencia artificial culmina con un menor esposado, entonces el proceso está viciado en su diseño.
Este caso refleja lo que expertos denominan el síndrome de la automatización de la sospecha, cuando las decisiones humanas se subordinan a la supuesta infiabilidad de una máquina. El caso del alumno esposado por una bolsa de Doritos que fue confundida por un arma es más que una anécdota tecnológica, es una advertencia global sobre los límites de la inteligencia artificial en materia de seguridad. Demuestra que la inteligencia artificial no sustituye el juicio humano y que los sistemas de control automatizado, especialmente en escuelas, deben regirse por principios de proporcionalidad, transparencia, revisión continua y rendición de cuentas. En términos jurídicos y sociales, este incidente podría marcar un precedente en la regulación del uso de la inteligencia artificial en entornos educativos y en la discusión sobre responsabilidad civil y estatal frente a los errores tecnológicos. El joven Taki Allen, estudiante afroamericano de Kingwood High School en el condado de Baltimore, vivió un episodio que trasciende el simple error de un sistema de inteligencia artificial. Su testimonio revela una vivencia de terror, humillación pública y vulneración de sus derechos fundamentales. Me hicieron poner de rodillas, poner las manos detrás de la espalda y me esposaron. Me apuntaron con un arma, pensé que podía morir. Este tipo de declaración no es meramente emocional, configura un acto de violencia institucional, agravado por el hecho de que el afectado es un menor de edad y miembro de una minoría racial históricamente marginada. Baltimore, al igual que muchas ciudades de Estados Unidos, tienen un historial sensible en materia de racismo policial. Desde el caso de Freddie A. Gray, en el 2015, donde un joven afroamericano murió bajo custodia policial, la ciudad ha sido objeto de investigaciones federales por prácticas policiales discriminatorias, uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial. En este contexto, la reacción desproporcionada ante un adolescente negro que sostenía una bolsa de Doritos no puede analizarse como un hecho aislado. La respuesta: 8 patrullas, armas desenfundadas, detención física, encaja dentro de un patrón de criminalización automática de cuerpos negros, especialmente varones jóvenes. La discriminación aquí no solo proviene de los agentes humanos, sino de la propia inteligencia artificial utilizada en el sistema de detención. Diversos estudios académicos, entre ellos los de Hoy Bowling Week, del Mid Media Lab y de la organización Algorithm Just Lewe, han demostrado que los sistemas de inteligencia artificial entrenados con bases de datos limitadas tienden a cometer más errores con personas de piel oscura o con objetos asociados a ellas. La razón técnica es que los algoritmos de visión artificial aprenden de millones de imágenes previas, pero sí, la mayoría de esas imágenes representan a personas blancas, los sistemas fallan al interpretar correctamente otros tonos de piel o contextos de iluminación. Lo que quiere decir, en palabras más, palabras menos, es que esa inteligencia artificial ya había sido programada y en ese caso la inteligencia artificial pudo haber interpretado la mano del joven y la bolsa reflectante de Doritos como un objeto metálico arma, especialmente si las condiciones de luz o el movimiento fueron rápidos. Sin embargo, ese error no puede desvincularse del sesgo estructural con el que fue entrenada la tecnología. Por ello, se habla de discriminación algorítmica, una nueva forma de racismo, donde la exclusión y el prejuicio se trasladan del ser humano al código. Desde una perspectiva jurídica, el incidente vulnera múltiples garantías constitucionales y convencionales. El derecho a la dignidad humana y el trato no degradante. Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, el artículo 11, cuarta y quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Derechos a la igualdad y no discriminación racial, Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial ratificada por los Estados Unidos. El hecho de que el estudiante haya sido forzado a arrodillarse y esposado ante sus compañeros y autoridades constituyen una violación clara de su integridad moral y psicológica. El Estado, a través de sus cuerpos de seguridad, es garante de los derechos de los menores. Cuando un sistema tecnológico bajo supervisión pública provoca una acción coercitiva sin fundamento, se configura una responsabilidad institucional por omisión y por uso indebido de la tecnología riesgosa. La escuela, por su parte, actuó negligentemente al no comunicar de forma oportuna la cancelación de la alerta, lo cual desencadenó la intervención policial innecesaria. Esto implica una falla en la cadena de custodia informativa, generando responsabilidades administrativas y potencialmente civil por daño moral y psicológico.
Podemos entonces identificar 4 niveles causales que convergen en el hecho. Causas tecnológicas. El sistema de la inteligencia artificial mal calibrado o con sesgos visuales. Causas institucionales. Deficiencia en los protocolos de verificación y comunicación interna. Causa cultural. Predisposición social y policial a asociar la figura de un joven negro con peligro o violencia. Causa jurídica. Ausencia de marcos normativos que limiten y supervisen el uso de la inteligencia artificial en contextos escolares. El propio Taki Allen, que es el menor víctima, expresó su miedo a morir. Este nivel de estrés agudo podría generar síntomas de trastorno de estrés postraumático, revivir el momento, insomnio, miedo a la autoridad, ansiedad social y escolar, pérdida de confianza en las instituciones educativas, estigmatización, posible burla o aislamiento por parte de sus compañeros, lo que vulgarmente llamamos bullying. Su abuelo, Lamont Davis, exigió rendición de cuentas. La familia puede interponer una demanda civil por daños emocionales y discriminación racial, amparada en la legislación federal de derechos civiles, Civil Rights Act, sesión 1983. Además, la comunidad afroamericana local ha manifestado indignación al percibir el hecho como una repetición del patrón histórico de persecución racial bajo nuevas formas tecnológicas. Ahora, con el uso de la tecnología, inteligencia artificial. Este caso probablemente se convertirá en un referente jurídico y político para regular la inteligencia artificial en ambientes educativos, exigiendo revisiones éticas y auditorías externas, imponer salvaguardas humanas obligatorias antes de cualquier intervención policial derivada de un algoritmo, fortalecer la educación antirracista y la formación en derechos humanos en escuelas y cuerpos policiales, reconocer el racismo tecnológico como un nuevo campo de responsabilidad civil y administrativo. El joven Taki Allen no fue víctima de una máquina, sino del uso irreflexivo de una tecnología sin controles éticos suficientes. Su piel, su edad y su contexto social amplificaron el error técnico hasta convertirlo en una experiencia traumática. La justicia, tanto humana como digital, debe aprender de este caso. Cuando la seguridad se antepone a la humanidad, la educación se convierte en un campo de miedo, no de formación. Vamos ahora a detallar los marcos existentes, los marcos jurídicos existentes. Marco normativo general. Por ejemplo, en Europa se rige actualmente por 2 pilares fundamentales. Reglamento General de Protección de Datos. Consagra el principio de minimización y proporcionalidad en la recolección y tratamiento de datos personales, especialmente de menores. Ley de Inteligencia Artificial. IA Act, aprobada en 2024. Primer marco jurídico integral del mundo que regula los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. El ALAT clasifica el uso de la inteligencia artificial en escuelas, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial o detección de comportamiento como de alto riesgo, lo que impone una supervisión humana obligatoria, auditorías independientes periódicas, prohibición de usar la inteligencia artificial que pueda causar daño psicológico o discriminatorio. Por tanto, un caso como el de Baltimore hubiese generado responsabilidad administrativa inmediata, pues el sistema falló en los principios de transparencia, fiabilidad y no discriminación. En Europa, la responsabilidad del Estado por fallos tecnológicos está reconocida bajo la doctrina de falla del servicio público. El Estado responde no solo por los actos de sus funcionarios, sino también por el uso defectuoso o no supervisado de tecnologías que afecten derechos fundamentales, especialmente de menores de edad. En Francia, la Comisión Nacional de Información et des Libertades ha sancionado escuelas por usar cámaras con inteligencia artificial sin consentimiento informado y sin evaluar su impacto emocional sobre los alumnos. Argentina se rige por la ley 25.326 de protección de datos personales y por la ley 26.061 de protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Ambas establecen que ningún sistema de vigilancia o procesamiento automatizado puede vulnerar la dignidad ni la intimidad de los estudiantes. El Ministerio de Educación permite la instalación de cámaras solo por motivo de seguridad, pero exige autorización escrita de los padres o tutores, justificación del interés legítimo y proporcionalidad, prohibición de grabar en espacios sensibles, baños, aulas, comedores. El uso de la inteligencia artificial para detectar conductas sospechosas o armas sería considerado una intromisión ilegítima en la privación infantil, salvo autorización judicial y supervisión pedagógica. La Corte Suprema Argentina reconoce la responsabilidad objetiva del Estado por actividad ilícita o defectuosa, el artículo 1112 del Código Civil y Comercial.
Si un sistema automatizado genera daño moral o psicológico a un menor, el Estado y la institución educativa pueden ser condenados solidariamente e incluso si la causa fue un error tecnológico. Brasil avanza en su marco legal de la inteligencia artificial, que sigue principios similares al modelo europeo: transparencia, no discriminación, proporcionalidad y supervisión humana. A la par, rige la Ley General de Protección de Datos, que protege especialmente a los menores. El Consejo Nacional de Educación ha emitido directrices éticas sobre la introducción de tecnología en las escuelas. Se considera contrario al interés superior del niño cualquier sistema de vigilancia que evalúe conductas emocionales o movimientos mediante inteligencia artificial, genere registros automatizados sin control humano y pueda inducir discriminación racial o socioeconómica. El artículo 42 de la Ley General prevé indemnizaciones por daños morales derivados del uso indebido de datos o vigilancia. Además, el principio de precaución digital obliga a suspender inmediatamente cualquier sistema que pueda poner en riesgo la integridad psíquica o moral del alumno. En Colombia se ampara en la Ley 1581 del 2012, Protección de Datos Personales, Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y de la Adolescencia, y la sentencia T-260-2019 de la Corte Constitucional, que establece que los menores tienen una expectativa razonable de privacidad incluso dentro de entornos escolares. El Ministerio de Educación ha señalado que las cámaras de seguridad deben tener finalidad legítima y proporcional. Cualquier uso de inteligencia artificial debe ser previamente evaluado bajo el principio del interés superior del menor, el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia. Un caso como el de Baltimore, un menor esposado por error de inteligencia artificial habría sido considerado como una vulneración grave al derecho de la dignidad, la integridad y la presunción de inocencia, con base en los artículos 1, 12 y 44 de la Carta Política o de la Constitución Nacional. La jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano establece la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, cuando el daño proviene de la actuación indebida de sus agentes o de herramientas bajo su control. Aquí, el Estado sería responsable por el mal uso o falta de supervisión del sistema de la inteligencia artificial, incluso si el error fue técnico. La Constitución venezolana, hablemos de Venezuela, consagra en su artículo 78 el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, y garantizando su protección integral contra toda forma de abuso, negligencia o discriminación. El artículo 60 reconoce el derecho a la vida privada, al honor y a la reputación y prohíbe el uso de tecnologías que vulneren la intimidad sin autorización judicial. Aunque Venezuela carece de una ley específica sobre la inteligencia artificial hasta el momento, el reglamento del Sistema Nacional de Protección del Niño, Niña y Adolescente y la ALOMNA establecen que los centros educativos deben garantizar la seguridad sin vulnerar la dignidad del menor. Cualquier mecanismo de vigilancia, como cámaras o sistemas automáticos, deben cumplir con finalidad legítima, protección y no control, autorización institucional, respeto a la intimidad y no exposición pública del estudiante. Un caso similar al del Baltimore en territorio venezolano podría configurar como una violación del derecho a la integridad personal. La doctrina venezolana reconoce la falla del servicio público cuando la administración por acción o por omisión causa daños injustificados a un ciudadano. Si un sistema tecnológico genera una actuación policial indebida sobre un menor, el Estado, el Ministerio de Educación y la autoridad policial responderían solidariamente por los daños psicológicos y morales ocasionados, en este caso, al menor. El caso de Baltimore simboliza un fracaso institucional colectivo. Cuando la tecnología sustituye al juicio humano, el Estado abdica de su función tutelar. En todas las legislaciones comparadas que hemos estudiado, Europa y latinoamericanas, se reafirma un principio común. La tecnología puede asistir, pero jamás reemplazar el deber humano de proteger al niño, niña y adolescente. Por tanto, la incorporación de la inteligencia artificial en la escuela debe estar sometida a estrictos controles jurídicos, éticos y pedagógicos, asegurando que la seguridad no se convierte en un pretexto para la humillación o la discriminación. La expansión de la inteligencia artificial en los ámbitos públicos y privados ha abierto un horizonte fascinante, pero también inquietante. La inteligencia artificial promete eficiencia, sí, vigilancia, previsión y control. Sin embargo, cuando se aplica sin límites éticos ni comprensión de su alcance, puede convertirse en un instrumento de vulneración de derechos fundamentales. En el caso del menor víctima de discriminación y exposición mediática mediante el sistema de vigilancia escolar, se evidencia cómo la tecnología, lejos de proteger, puede transformarse en un agente de opresión cuando no está regulado por el principio superior de la dignidad humana. La inteligencia artificial, carente de empatía, intuición y sensibilidad moral, solo reproduce patrones,
correlaciones y datos, pero no comprende el dolor, el miedo ni la injusticia. Por ello, el juicio humano sigue siendo el filtro esencial entre el poder tecnológico y la vida humana. El derecho comparado muestra que los países más avanzados tecnológicamente han reconocido esta frontera ética. La Unión Europea, por ejemplo, impone límites estrictos mediante su reglamento de inteligencia artificial, que prohíbe sistemas de vigilancia masiva en espacios públicos o escolares, precisamente por el riesgo de discriminación automatizada. En América Latina, aunque los marcos jurídicos son más recientes, se ha reafirmado el principio de proporcionalidad y la protección reforzada de los menores frente al tratamiento automatizado de datos. La responsabilidad del Estado no desaparece por el uso de la inteligencia artificial. Al contrario, se amplía. Si el Estado delega funciones de control y evaluación en algoritmos, debe garantizar que estos respeten los mismos estándares de legalidad, transparencia y equidad que cualquier autoridad humana. No puede alegar error del sistema para justificar violaciones a derechos humanos. Por ello, el verdadero reto no es dominar la inteligencia artificial, sino subordinarla a la razón ética y jurídica del ser humano. El pensamiento racional, nutrido por la experiencia, la compasión y el sentido de justicia y la lógica, es lo que distingue al magistrado, al maestro, al legislador y al padre. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos, pero no puede discernir el valor de la vida, la libertad ni el honor. La inteligencia humana, con su capacidad de duda humana, reflexión y arrepentimiento, sigue siendo el último refugio del derecho y de la moral. Por ello, el uso de la inteligencia artificial debe ser instrumental y no sustitutivo. Es decir, un medio para la eficiencia, pero jamás un fin que desplace la conciencia. Mientras tanto, la inteligencia artificial se limita a imitar patrones. Solo la inteligencia humana puede impartir justicia. Y allí radica la diferencia fundamental. La máquina calcula, el ser humano comprende. Por eso, la inteligencia artificial nunca podrá sustituir la razón humana, porque la justicia no nace de la lógica, sino de la conciencia. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme y los espero en otro contenido.